Bueno, otra vez por aquí, ¿qué tal? Nada, hoy vamos a explicar el tema 9. Vamos a empezar por el tema 3, ¿vale? Solo vamos a tardar 9 páginas explicando pues los ejercicios, básicamente, y luego a partir de ahí pues vamos a ir desarrollando conceptos. Bueno, voy a empezar por el punto 3, que yo creo que es el más importante del tema 9 de las plantas, porque es la nutrición. Ya en primaria habéis visto ya muchas cosas, pero bueno, vamos a ir subrayando lo más importante, resolviendo los ejercicios. Bueno, la nutrición de las plantas, bueno, lo primero que vamos a ver es identificar los distintos procesos y las estructuras implicadas en la nutrición de las plantas, ¿vale? Identificar procesos, ¿vale? Y estructuras implicadas en la nutrición de las plantas, ¿vale? Entonces, la nutrición de las plantas bueno, empezamos. Las plantas son seres vivos autótrofos capaces de fabricar su propio alimento, ¿vale? Luego, cabe pensar cuál es el proceso por el cual forman su alimento. Muy bien, la fotosíntesis. Para ello llevan a cabo los siguientes procesos. Absorben agua, sales minerales, lo transportan, se produce la fotosíntesis en las zonas verdes, donde existe la clorofila, y ocurre una respiración celular y un intercambio de gases. ¿Vale? Entonces, absorbemos agua, salen minerales, se transporta a las hojas donde ocurre la fotosíntesis gracias a la unión de agua, sales minerales y la luz ultravioleta que da energía suficiente como para que ese proceso ocurra. ¿Vale? ¿Qué se forma? Se forma, mmm, vamos a poner un ejemplo, azúcares, ¿vale? Esos azúcares van a la mitocondria. En la mitocondria es donde se obtiene la energía y otros procesos metabólicos, ¿vale? Para construir, ¿vale? Para hacer las estructuras de la propia planta, ¿vale? Durante todos esos procesos metabólicos, fotosíntesis y respiración celular, se producen gases y esos gases son los que se intercambian a través de las hojas, ¿vale? Bien, voy a escribir aquí el proceso, voy a enseñaros en... voy a poner aquí respiración celular y fotosíntesis, ¿vale? Se supone que saldrán una serie eh, de imágenes. Vamos a ver. Bien, en esta de aquí, vamos a mover esto para que se vea algo mejor. Ocurre la fotosíntesis, ocurre en el cloroplasto, un orgánulo de las eh, células eucariotas vegetales. Tanto las plantas como hemos visto los protoctistas, las algas en concreto, las algas y los líquenes. Entonces, eh, la fotosíntesis tienes agua, luz solar, ¿vale? CO2, ¿vale? CO2. Añadiríamos aquí las sales minerales y que se forma glucosa, la glucosa y el oxígeno, ¿vale? Se libera oxígeno a través de los estomas que luego la propia planta o la propia el oxígeno que le sobra lo suelta y el otro lo aprovecha para la respiración celular en la mitocondria. Como vemos ahí, se forma calor y ATP y se libera CO2. Ese CO2 parte es absorbido por la propia fotosíntesis y otra se libera, ¿vale? Se libera en la fase oscura, ¿vale? Cuando la planta está en oscuridad. Mucha gente dice, jolín, no tengas una planta por la noche que te consume el oxígeno, ¿vale? Ocurre esta respiración celular, ocurre durante la noche especialmente,
¿vale? Y libera CO2 la planta. Bueno, pues las plantas, por muy grande que sea, jamás va a consumir más oxígeno que una persona a tu lado. Bueno, pues vuestros padres duermen juntos y duermen juntos y o vuestros hermanos, o dormir con la abuela, o dormir al lado de una persona quitaría más oxígeno y liberaría más CO2 que cualquier planta por la noche, ¿vale? Eso para aclararlo. Tener una planta por la noche no hay ningún problema, ¿vale? A pesar de que ocurre este proceso de respiración celular por la noche. Por el día ocurre la fotosíntesis: agua, sales minerales, energía solar y CO2 para formar glucosa y liberar oxígeno a través de los estomas de la hoja, ¿vale? Bien, vamos a pasar aquí a la absorción. Las plantas toman del suelo el agua y las sales minerales disueltas en él. Muy bien. Esta importante tarea la realizan gracias a los pelos absorbentes, ¿vale? Que tenemos. Las raíces tienen unos pelos que hay veces que ni vemos, que permiten aumentar la superficie de contacto y absorber más, ¿vale? Y entonces toda esta savia bruta quiere decir que es todo lo que absorbe de la tierra, ¿vale? Luego el transporte por la savia bruta sube por los conductos denominados vasos leñosos. El conjunto de vasos leñosos forma un tejido que se denomina xilema, ¿vale? Y un xilema que lleva la savia bruta, que se extiende el resto de la planta a través del tallo y sus ramificaciones. ¿A dónde creéis que se lleva la savia elaborada? Perdón, la savia bruta, que lo vemos aquí en rojo. Muy bien, a las hojas, eso es. ¿Vale? Las sustancias producidas en la fotosíntesis, en la hoja, constituye la savia elaborada. Voy a quitar esto. Pues vale. No sé cómo quitarlo. Delete. Savia elaborada que se distribuye, perdón, al resto de la planta a través de la red de conductos denominados vasos liberianos, ¿vale? Que juntos forman el floema. Como veis, ¿vale? Ahí se ven unos tubitos, xilema y floema. El xilema, savia bruta; floema, savia elaborada. Aquí es donde ya esa savia, ese líquido que llevan estos tubos, lleva sustancias como por ejemplo la que generábamos en la fotografía esta, la glucosa, ¿vale? A través de la planta para alimentar las distintas células de la planta, los distintos tejidos. ¿Cuáles son los vasos más cercanos al exterior del tallo? En el sentido circular, ¿en qué sentido circulan las sustancias que lleva por ellos? ¿En qué sentido? ¿Vale? Bueno, como vemos siempre, el floema, ¿vale?, va por el exterior. ¿Sí? Y la savia bruta va por el interior. ¿Vale? Bien, perfecto. Muy bien. ¿Cuáles son los vasos más cercanos al exterior del tallo? Al exterior del tallo, floema, que lleva la savia elaborada. ¿En qué sentido circulan las sustancias que van por ellos? El floema va de abajo, o sea, perdón, de arriba a abajo, y el xilema de abajo de la raíz a arriba, ¿vale? Hacia las hojas. Bien, aquí explicamos la fotosíntesis, que era esta imagen de aquí, y la respiración celular. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas elaboran su propia materia orgánica a partir de agua, dióxido de carbono, sales minerales y luz ultravioleta, ¿vale? La energía que necesitan para realizar este proceso se obtiene de la luz solar. Wow. Luz solar. Gracias a pigmentos como la clorofila, localizada en los cloroplastos, la fotosíntesis se realiza en las hojas, y que es donde se concentran las células con este tipo de orgánulos, los cloroplastos. Y como consecuencia la planta produce materia orgánica y oxígeno. Parte de este gas se reutiliza en la respiración y el resto se expulsa. Muy bien. Vamos a ver la respiración celular. La respiración celular, vemos que necesita de oxígeno
¿vale? La materia orgánica, ¿sí? Que era esta de aquí, ¿vale? Pues se utiliza aquí, ¿vale? Está la mitocondria, otro orgánulo dentro de la célula y se genera agua, dióxido de carbono, CO2 y energía, ¿vale? Bien, el dióxido de carbono que expulsa puede ser utilizado por el cloroplasto. Lo que pasa es que por la noche, como no hay luz ultravioleta, pues no se puede realizar la fotosíntesis. Luego este dióxido de carbono se expulsa en el 99,9% de los casos, ¿vale? ¿Cómo se produce este intercambio de gases de dióxido de carbono, de oxígeno que sueltan en la fase lumínica? Pues se producen por los estomas, unos agujeritos que tienen las hojas, ¿vale? ¿Habéis visto que muchas hojas tienen pelito? Pues ese pelo lo que impide es que la planta se deshidrate, pierda agua, ¿vale? Protege ahí para que en esos agujeros en los estomas no se pierda agua, vapor de agua, ¿vale? La entrada y salida de gases se lleva a cabo gracias a unos orificios llamados estomas, localizados en las hojas. Los estomas están formados por dos células con forma arriñonada, ¿vale? Esto es una célula. Voy a poner otro color, a ver si puedo. Pues parece que no. Y esta es la otra, forma arriñonada. A través de ellos se intercambia el oxígeno y el dióxido de carbono y el vapor de agua, ¿vale? El vapor de agua se pierde de manera no voluntaria por la planta, simplemente en sus procesos de metabolismo se pierde este agua, ¿vale? Y ya está. Se pierde y la planta, si vive en ambiente húmedo, no le importa perder ese agua, pero si vives en un ambiente seco, pues esos estomas están muy bien regulados, no se abren de cualquier manera y tienen unas estructuras, unos pelos para impedir que ese agua se escape. Bueno, de noche las plantas siguen respirando, pero no realizan la fotosíntesis, por eso solo toman oxígeno y expulsan CO2. ¿Esto es cierto? ¿Razona la respuesta? Sí, es cierto, ¿vale? Eh, esa es la manera, se expulsa ese dióxido de carbono, ¿vale? Y se absorbe ese oxígeno. La tasa de absorción de oxígeno y la de eliminación de CO2 es mucho más inferior a la respiración que pueda tener pues, un perro, un gato o un animal que puedas tener en la habitación, una persona, ¿vale? Hace un esquema explicando qué es la fotosíntesis, dónde tiene lugar y qué manera está relacionada la savia bruta y la savia elaborada, ¿vale? Perfecto, pues esta es la fotosíntesis. La savia bruta es la que nutre de sales minerales al cloroplasto, ¿vale? Para realizar la fotosíntesis y lo que obtenemos, que es la materia orgánica, esa glucosa, forma la savia elaborada. La savia bruta llega al cloroplasto, ¿vale? Agua, sales minerales, CO2 y rayos ultravioleta, generamos la fotosíntesis en la que se desprende oxígeno y materia orgánica, ¿vale? Bien, vamos a pasar a realizar el ejercicio 25, ¿vale? De la página 166. Entonces, estigma. Vamos a ver cuál es el estigma. Bueno, la antera, los pétalos, el estilo, pistilo, estambre, cáliz y polen. Bueno, esto nos suena a, exacto, la flor, y lo vemos aquí en el punto 6, ¿vale? Que tenemos el estigma. ¿Dónde está el estigma? Aquí, ¿vale? Luego vamos a ir uno por uno explicándolo. La antera, aquí, la parte de arriba donde se sueltan los granos de polen. Los pétalos, la corola con los pétalos. El conjunto de pétalos se llama corola. El estilo, tirirí, tirirí, a ver, estilo. Uy, estilo, ¿vale? Estilo y estigma,
¿vale? Pistilo y estambre. Vamos a ver. Por aquí llega, este es el femenino, ¿vale? Aquí llega el polen liberado por la antera, ¿vale? Vamos a ver estambre y el pistilo, que es la base del órgano femenino, ¿vale? Se ve, bueno, ahí no lo explica, ¿vale? El pistilo es el órgano femenino y el estambre el órgano masculino. El cáliz y el polen, ¿vale? El polen y el cáliz aquí formado por conjunto de hojas verdes llamadas sépalos, ¿vale? Están los sépalos que forman el cáliz y los pétalos que forman la corola, ¿vale? El estigma, eh, es el cuello del pistilo y luego, perdón, su parte superior se llama estigma, esto, y el estilo es el cuello. Estigma, la parte superior. Muy bien. Y ya está. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno. La reproducción sexual en las plantas con semilla. Las plantas con semilla presentan una estructura en la que se encuentran los órganos reproductores, la flor, que está una envuelta floral, órganos reproductores. Cubre y protege los órganos reproductores. Está formada por dos estructuras, la corola y el cáliz. Bien, tiene una función muy importante, que es, en muchos casos, genera un olor, esa hoja, y es pringosa, tiene mucho nutriente, mucha glucosa que le gusta mucho a las moscas, ¿vale? La flor está hecha para atraer a los insectos, ¿vale? Está diseñada con unos colores vivos, etc. Los órganos reproductores se encargan de producir gametos, que son los estambres y el pistilo. El estambre produce los gametos masculinos, ¿vale? Y el estigma tiene al final los ovarios que van a poder ser fecundados por el polen, ¿vale? Bien. Luego tenemos la corola, que ya lo hemos dicho, el pedúnculo, que sujeta la flor, ¿vale? Entonces, los estambres están formados por un filamento que sostiene la antera, esta parte de arriba, donde se generan los granos de polen que contienen los gametos masculinos. El pistilo, estructura con forma de botella, su parte superior se llama estigma, el cuello se denomina estilo y la base, y la base es el ovario, ¿vale? Que contiene los óvulos o gametos femeninos, ¿vale? Perfecto. Luego se produce la polinización. Los granos de polen son transportados desde las anteras a una flor hasta el estigma de otra. Este proceso se conoce como polinización, puede realizarse de dos formas, por el viento o por animales, ¿vale? El polen se dispersa al azar por el aire o bien, mucho más interesante, con las abejas, que están en peligro de extinción, ya sabéis, gracias a los plaguicidas, a los insecticidas y al humo de los motores diésel. ¿Vale? Entonces las flores tienen esos colores vivos para ser más vistosas y atraer a las abejas, ¿vale? Los estambres de la flor de la encina son muy largos, ¿sí? Lo que facilita que el polen sea transportado por el viento. En distintas estrategias. Describe las flores de las dos fotografías y a continuación explica en qué se diferencian. ¿A qué se deben estas diferencias? Bueno, pues son estrategias distintas en las que, en el caso de la encina, pues bueno, en los sitios donde suele haber más insectos, que son los climas tropicales, pues las flores son muy vistosas. Sin embargo, en los sitios donde no hay tantos insectos porque hay mucho periodo de estación seca, pues las plantas pues han decidido hacer otro tipo de estrategias y generar esos estambres para que el polen se lo lleve el viento. Bueno, vamos a ver la fecundación y la formación del fruto, ¿vale? Cuando el grano de polen llega al estigma, desarrolla un tubo polínico, ¿vale? Va generando, él mismo genera un tubo polínico.
que recorre el interior del pistilo hasta uno de los óvulos. El gameto masculino se desplaza por el interior del tubo. Al unirse con el óvulo se produce la fecundación, aquí abajo, ¿vale? El óvulo fecundado se transforma en una semilla, de esta forma, que está formada por 3 partes: un embrión, una reserva de nutrientes y una cubierta protectora, ¿vale? ¿Sí? La parte nutriente, donde el embrión se va a nutrir, y luego una cubierta protectora, como vemos en cada una de las. Puede ser una pepita de un tomate, que es una fruta, cuidado, es una fruta, o una manzana, ¿no? La pepita de la manzana, la pepita del melón, de la sandía, o el hueso de dentro del melocotón, ¿vale? El ovario sufre un proceso de transformación que da como resultado la formación de un fruto, que protege las semillas y colabora en su dispersión. ¿Por qué? Porque muchos animales se comen el fruto, comen también la semilla, y luego cuando generan las heces, defecan, y entonces las semillas tienen un abono natural para poder crecer. Muy interesante esa estrategia, ¿no? Generar un fruto rico para que los animales se lo coman. ¿Vale? Y lo pone aquí. Al alimentarse de frutos como las peras, los animales participan en la dispersión de sus semillas. Otros frutos como el arce, ¿vale? B, tienen estructuras que aprovechan la fuerza del viento para dispersarse, ¿vale? Tienen como unas alitas. Y luego tenemos la germinación. Cuando la semilla cae al suelo y encuentra las condiciones adecuadas, se produce la germinación. Lo primero que emerge es la radícula, ¿vale? Para poder obtener los alimentos, que permite que la planta se fije al suelo. Los cotiledones proporcionan los nutrientes necesarios para el crecimiento, ¿sí? Los cotiledones salen de aquí, ¿vale? De la zona más nutritiva. Sí, empezamos a poder hacer la fotosíntesis gracias a poder ir absorbiendo las sales minerales y el agua, ¿verdad? Y entonces ahí se producen las hojas, la fotosíntesis, para poder producir más nutrientes, ¿vale? Los sales minerales que cogen del suelo son nutrientes, y también lo que se produce de la fotosíntesis son nutrientes también, ¿vale? Entonces, los animales y el viento pueden participar de 2 procesos muy importantes relacionados con la reproducción de las plantas y semillas. ¿De qué 2 procesos se trata? Explica las diferencias entre ambos procesos y el papel que desempeñan los animales y el viento en cada uno de ellos. Bueno, pues aquí ya nos lo explican. Los animales se comen los frutos, ¿vale? Las semillas caen en las heces, en un abono natural para poder crecer, o bien son dispersadas por el viento hasta que llegan a un lugar donde poder desarrollarse, ¿vale? Bueno, una vez explicado esto, vamos a ver los puntos. Vamos a ver el siguiente punto, el 26. En el proceso de reproducción de las plantas con semillas se realizan los siguientes procesos: dispersión de la semilla, formación de la semilla, fecundación del óvulo, desarrollo del tubo polínico, generación de la semilla, germinación de la semilla, polinización, formación del tubo, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál sería el primero. ¿Vale? Podríamos empezar por cualquiera en realidad, ¿no? Pero yo he hecho en una hojita, creo que tenía por aquí, que el primero he puesto que sea la polinización, ¿vale? Empezamos por la polinización. La polinización, ¿vale? Y aquí vamos a poner el 1, ¿vale? Va a ser ese el 1. Luego, después de la polinización, ¿qué iría? Vamos a ver aquí. De la polinización iría la fecundación, ¿no? Bien, fecundación del óvulo, ¿vale? Forma ese tubo polínico del polen que llega hasta el óvulo, ¿vale? Del ovario para producirse la fecundación. Este sería el 2. Luego vamos a ver cuál es el siguiente punto. Bueno, perdón, pues este no, se desarrolla el tubo polínico, efectivamente, es este. Este sería el 2, ¿vale? Fenomenal. Qué bien lo estáis haciendo, estáis aguantando. Muy bien. Y este sería el 3, ¿vale? Una vez que se forma el tubo polínico, se forma la fecundación del óvulo y
se forma la semilla, ¿vale? Que sería el punto 3. A ver, no, sería el 4, perdón. Sería el punto 4. 1, 2, 3 y 4. Se forma la semilla y se forma el fruto, que sería el 5. ¿Vale? Luego se forma el fruto y se dispersa la semilla. O bien es un fruto muy rico para que se lo coma un animal. Vamos a ver si lo llevo bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? O bien se forma un fruto para que se lo coma un animal y luego defeque con las semillas, con el abono, o bien se lo lleva el viento. ¿Vale? Sería el 6 y una vez que se ha generado esas heces con la semilla, pues ya crece porque está germinando la semilla, que sería el punto 7, ¿verdad? Ya crece la planta, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿vale? Eso produciría una fecundación sexual, porque muchas veces, bueno, cuando se producen estas polinizaciones es porque una planta tiene una parte femenina y una parte masculina. Muchas flores tienen parte femenina y parte masculina juntos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay plantas que se autofecundan a sí mismas, se generan semillas de sí mismas, generan clones, ¿vale? O muchas veces el estambre se desarrolla primero, suelta el polen y luego se desarrolla el gineceo, ¿vale? Para que no se pueda producir una fecundación del mismo polen de la misma planta. O otra estrategia es que haya plantas que tengan una flor masculina, solo flor masculina, y otras plantas que sean flores femeninas. Entonces se puedan mezclar, ¿vale? Existen esas tres combinaciones. Bien, conceptos claves que tienes que buscar por tu cuaderno, ¿vale? Entonces, vamos a ver rizoma de la raíz, el peciolo, bueno, no sé, yema axilar, no sé, el estoma lo hemos visto, este sí lo hemos visto, el fruto lo hemos visto, ¿vale? Esto sí lo hemos visto, estos dos sí lo hemos visto, el estoma está en las hojas, ¿vale? Esta parte de aquí, el estoma, y el fruto, bueno, pues ya lo hemos visto, el fruto, aquí, ¿vale? El fruto, la pera o el tomate, ¿vale? Bien, vamos a ver más. Vamos a ver el rizoma, vale, el fronde, la cofia y el nudo, ¿vale? Vamos a ver el estómago, lo hemos visto, el fruto, vamos a hacer el peciolo, vamos a ver el peciolo, la yema axilar, la cofia y el nudo, ¿vale? Este es el siguiente punto, que es este, ¿vale? Tenemos el peciolo, bueno, lo subrayado, nudo, yema axilar, los nudos, la cofia, ¿vale? Y aquí vemos el peciolo. Y ya lo tenemos, peciolo, yema axilar, cofia y nudo. Bueno, pues estos son los órganos de los vegetales, que la raíz que absorbe agua y sales minerales, fija en el terreno y acumula sustancias de reserva, ¿vale? Como puede formar la zanahoria, tener dos funciones, de ser reserva de nutrientes, la patata, que también es un tubérculo, o la batata, con B. Bueno, pelos absorbentes que tiene la raíz, ¿vale? Para aumentar la superficie de contacto con la tierra, arraigarse mejor para que no se caiga y absorber nutrientes. Y luego al final de la raíz se encuentra un capuchón protector, ¿vale? Porque vamos ahí penetrando la tierra. Bien. Luego tenemos el tallo, que tiene tres funciones: soporte, transporte, ¿vale? El xilema y el floema, ¿os acordáis? Y acumula sustancia de reserva también, ¿vale? Bueno, el tallo. La patata
Es curioso porque de la patata es un tubérculo, en el caso de la patata, que son un tipo de tallo subterráneo. Qué curioso, ¿vale? Estábamos hablando de aquí de la zanahoria, que se me ha escapado. ¿Dónde está? Por lo general bajo la tierra, ramificándose, realizan funciones. Ah, mira, aquí como la remolacha, ¿vale? Que es una raíz, y la tierra, y la zanahoria, ¿vale? La remolacha y la zanahoria, la raíz, el tallo como la patata. Y bien, en estos puntos se encuentran las zonas responsables del crecimiento lateral del tallo llamados yemas axilares, ¿vale? Pues entonces aquí tendremos que poner el rizoma, que bueno, el rizoma lo he puesto, ¿no? No, luego lo vemos. El rizoma no está aquí, ¿vale? Que parece de raíz, pero no. Entonces, el rizoma, luego lo veremos. Hemos visto yema axilar, que es el crecimiento lateral del tallo. Hemos visto la cofia, ¿vale? Que es la parte final de la raíz que sirve de protección para enraizar a la planta mientras crece esa raíz. Vamos a ver ahora los nudos, ¿vale? A lo largo de la superficie del tallo pueden observarse unos pequeños abultamientos llamados nudos. En estos puntos se encuentran las zonas responsables del crecimiento del tallo llamadas yemas. O sea, la zona donde está la yema es el nudo, de los que brotan nuevas ramas o hojas. El crecimiento en longitud del tallo se realiza a través de yemas terminales o apicales. ¿Vale? Aquí tenemos una yema apical o terminal. ¿Vale? Hay una yema axilar y una yema terminal. ¿Vale? Porque axilar, ¿vale? De la axila, ¿vale? Para que os acordéis. Y luego en las hojas, como ya hemos visto, está el pigmento, la clorofila, dentro de los cloroplastos. Suele tener forma laminar, ¿vale? Para que incida bien de manera correcta la luz ultravioleta. Y tienen lugar algunos de los procesos más importantes de la nutrición de las plantas, ¿vale? Tenemos varias partes, el peciolo, la vaina y el limbo. La vaina y el limbo. El limbo está compuesto por haz y envés, ¿vale? El haz, la parte que le da la luz, y el envés, que suele ser más claro, suele ser más claro porque no le hace falta clorofila, porque no le da la luz, solo la parte de arriba, y aparecen unos nervios, ¿vale? Que es tejido conductor encargado de distribuir las sustancias por toda la hoja. ¿Qué sustancias? ¿Savia elaborada o savia bruta? Savia elaborada, eso es. Muy bien, ¿vale? Bueno, pues estas son las partes de la hoja, etcétera, ¿vale? Entonces, en estos ejercicios, ¿vale? Vamos a ver, hemos visto la yema axilar, que se encuentra en el nudo, hemos visto la cofia, hemos visto el peciolo, ¿vale? Que es la rama que sostiene la hoja pegada al tallo, ¿vale? Y ahora nos queda el rizoma y el rizoma y el fronde, ¿vale? Para eso vamos a hablar de la reproducción de las plantas, ¿vale? El rizoma y el fronde, ¿vale? Estos son los rizomas, ¿vale? Y aquí vemos el fronde, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de reproducción, sexual o asexual. La sexual solo interviene uno de los progenitores, y en la asexual hay gametos, ¿vale? Femenino y masculino, se produce fecundación de distintos progenitores. Y luego hay una reproducción vegetativa, ¿vale? Que es un tipo de reproducción sexual. En plantas son aquellos en los que forman nuevos individuos a partir del desarrollo de alguna de las partes, por lo general a partir de yemas de tallo, ¿sí?
Este tipo de reproducción forma parte de las técnicas que se utilizan en la agricultura y jardinería, ¿vale? Como los esquejes, ¿no? Coger una parte y plantarla, ¿no? Pues en los estolones, ¿sí? Son tallos paralelos al suelo, ¿vale? Por ejemplo, la aloe vera hace eso, genera un tallo y a partir de ahí, ese tallo en contacto con el suelo empieza a generar una raíz y empieza a intentar esparcirse. Son tallos subterráneos que almacenan nutrientes. Cada uno puede dar lugar a una nueva planta, ¿vale? Tallos subterráneos. Por ejemplo, aquí son la patata, el boniato o la yuca. Son tallos subterráneos. Curioso, ¿eh? Y luego tenemos los bulbos, como las cebollas, los ajos o los tulipanes, ¿vale? Que son tallos subterráneos, hojas carnosas que tienen función de almacenamiento de nutrientes. Y luego son los tallos subterráneos, que son los rizomas, ¿vale? A partir de ellos pueden desarrollarse nuevas plantas y hay muchos tipos de herbáceas. Los juncos, los chopos, los robles, ¿vale? Y varias herbáceas que tienen rizomas. No sé si habéis visto alguna vez cuando se seca la hierba o cuando se pierde mucha tierra, se ve que hay unas partes como tallos gruesos, rizomas que conectan distintas partes de la hierba, ¿vale? Esos son los rizomas. ¿Qué es parecido a esto? Sí, ¿vale? Pero en estos casos se forman tubérculos. Y luego tenemos unas plantas que se reproducen sin semilla, ¿vale? Que son los helechos, son muy antiguos. Los musgos y hepáticas y helechos, ¿vale? Curioso. Que forman esporas. Estas plantas se desarrollan a partir de, en la parte alta del cauloide, unos filamentos con cápsulas en las que lleva a cabo la reproducción de las esporas, los musgos, ¿vale? No son algas, no son líquenes, musgos. El musgo que se pone en el Belén, ¿vale? Que es muy acolchadito. Ese musgo vive en zonas frías y muy húmedas, ¿vale? Que son musgos y hepáticas que, como veis aquí, tienen unas cápsulas, ¿vale? Con las esporas dentro, ¿vale? Unas cápsulas en las que lleva la reproducción de las esporas. Una vez maduras, las cápsulas se abren y las esporas son dispersadas por el viento. Cuando las condiciones son propicias, estas esporas germinan y dan lugar a un nuevo organismo. Normalmente se liberan este tipo de esporas cuando llueve, ¿vale? Se impactan y dicen, bueno, con las esporas genial, porque con agua enseguida van a encontrar un sustrato y van a poder desarrollarse. Y luego los helechos. En estas plantas las esporas se producen en el interior de unos abultamientos de color marrón llamados soros, ¿vale? Esto de aquí, debajo de los helechos son los soros, localizados en el mes de los frondes. ¿Qué es el fronde? La hoja del helecho, ¿vale? Porque los helechos son muy particulares porque no tienen tallo, ¿vale? Hay un rizoma y a partir de ahí sale el fronde, ¿sí? Estructuras productoras de esporas. Cuando maduran los esporangios se abren para permitir la dispersión de las esporas, ¿vale? Este es el esporangio que está aquí pegado al, soro y estas son las esporas, que son unos... Bien, ¿es lo mismo esporas que gameto? Muy buena pregunta. No, ¿vale? No es el polen, esto no es el polen. Esto no es un gameto masculino ni femenino, es como una pequeña semillita ya formada y lista para instalarse en un sitio donde haya agua y algo de nutrientes y tal, para poder desarrollarse, ¿sí? Sin embargo, el gameto, el polen, necesita hacer el tubo polínico y llegar hasta el ovario y fecundar el óvulo, ¿vale? Esa es la diferencia entre uno y otro. Las esporas son un tipo de reproducción asexual. Explica la diferencia entre estolones y rizomas.
¿vale? Lo vemos aquí, estolones y rizomas. Los estolones son tallos finos que crecen paralelos al suelo. Sin embargo, los rizomas, ¿vale? Son tallos subterráneos. Son tallos subterráneos. Tallos subterráneos. Ambos son tallos, pero uno subterráneo y otro no, ¿vale? Es la diferencia. Explica la relación que existe entre las siguientes estructuras: esporas, soro, fronde y esporangios. Muy bien. Pregunta de examen muy interesante. Esporas. Las esporas son liberadas por el esporangio. El esporangio es lo que compone el soro. El soro está compuesto de esporangios, ¿vale? Y los soros están en el envés de los frondes, ¿vale? En el envés de los frondes están los soros. Los soros es donde están los esporangios y lo que libera las esporas son los esporangios. ¿Sí? Lo repito otra vez. El fronde, en su envés, el haz es la parte de arriba, en el envés por detrás están los soros. Los soros están formados por esporangios y los esporangios liberan esporas, ¿vale? Esto es un tipo de la reproducción asexual de los helechos, ¿vale? Que son plantas sin semilla. Bueno, pues esto ha sido todo. Muy bien, muy buen trabajo. Habéis estado súper atentos. Nada, pues como veis son fáciles los ejercicios. Esto lo vamos a dejar para otro tipo de actividades. Así que nada, muy fácil, ¿vale? Pues eso, mucho ánimo, ¿vale? Y a seguir de sí, que sois muy grandes. Venga, esto no sería posible sin vosotros, ¿vale? Ánimo.